Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar el indicador Power. Es un indicador que está compuesto por 8 indicadores que miden, en este caso, proporción de fuerza del mercado. Y un miembro del canal me pidió que hiciera este indicador. Pues para mí fue como una especie de curiosidad, cómo se comportaría este indicador. Lo cierto es que esta persona trabaja con 8 indicadores. No me imagino la gráfica con 8 indicadores, pero ahora sí va a tener un indicador que va a ser fácil de leer. Por lo que vamos a darlo a la comunidad de Book Gratis 12 de forma gratuita, como siempre lo hacemos. Y espero que puedan sacar también provecho de este indicador. Gracias a todas esas personas que me siguen enviando estrategias y que me siguen enviando indicadores, EA, robot o lo que sea, pues al privado de Telegram. El privado de Telegram está en varios de los videos, pueden irlo a buscar y en los comentarios, y de allí pues entonces pueden escribirme si tienen estrategia o si quieren que pueda realizar indicadores, como en este caso vamos a presentar un indicador que posee 8 indicadores en uno solo. Bueno, dicho esto, voy a la gráfica para presentar el indicador. Bien, acá tenemos una gráfica. Usted puede seleccionar el mercado que mejor le guste, no importa. Lo cierto es que el indicador trabaja con la temporalidad en la cual está mostrando el gráfico. Usted puede trabajar en M1, M5, M15, H1. Usted decide cómo aplicar el indicador. Lo cierto es que entre las estrategias, pues voy a sugerir algunas cosas. Y vamos a cargarlo porque si no, no vamos a entender. Vamos a cargar, perdón, el indicador Power to Gratis 12. Eh, Aquí están nuestras redes sociales. Acá pues no hay nada que cambiar. Solo cargar el indicador. Ahora más tarde digo cómo va a obtener este indicador de forma gratuita. Eh, Listo, eso es todo lo que va a hacer. Fíjense lo que nos muestra el indicador acá, Book Gratis 12. Nos muestra un estocástico que nos dice una posible venta. Acá, una posible venta en el estocástico. El porcentaje de William nos dice que está en sobreventa y se espera una subida del precio aún. O sea, esto ya hay una disociación de lo que es un análisis con respecto a otro. El Money Float Index nos manda a esperar, no tiene todavía nada que mostrarnos. El DealMaker tampoco nos muestra nada, nos manda a esperar. El CCI está en un estado de sobreventa, se espera una corrección al alza. Ya tenemos dos posibles situaciones al alza. El ATR dice que la posibilidad de cambio de tendencia está en el 1273. Para eso tenemos que ir al ATR, donde nos mostrará que el cambio de tendencia está en el 1200, casi en el 1300. De hecho en el 1300 nos está diciendo. Quiere decir que viene un cambio de tendencia para el ATR. Y el momentum dice que se espere, no hay ningún dato. El acelerador y desacelerador nos manda a esperar, no hay datos de movimientos fuertes, por lo tanto, en este mercado no se podría operar de acuerdo a la estrategia que voy a decir. Para ello, tiene que haber la mayor posibilidad de concordancia a favor del mercado, que es lo que nos dice este miembro del canal. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir buscando mercado. Este mercado no nos sirve. Acá habla sobre posible compra, estado de sobrecompra, quiere decir que viene una tendencia a la baja, ya hay una disociación, esperar, estado de sobrecompra, corrección a la baja, hay ya dos posibles, posibilidad de cambio de tendencia en el 0.84 de la TR, y el momentum nos manda a esperar, el acelerador y desacelerador, que es uno de los indicadores, nos manda a esperar. No hay datos claros para hacer operaciones, de hecho está en rango. El 50, muchas esperas, no hay nada claro, una posible compra que nos dice el estocástico. El 75, y esto es lo bueno porque nos hace medir la tendencia, posible venta, nos dice el estocástico, ya ese tiempo pasó, estado de sobrecompra a la baja. El money flow nos manda a esperar, se espera una reversión alcista del precio del day maker, dice que puede haber una reversión, ya hay una disociación. El estado de sobreventa, se espera una corrección al alza, hay dos a favor y dos en contra, posibilidades de cambio de tendencia, nos dice el
ATR. Si ustedes quieren, pues carguen el ATR, porque algunos a lo mejor no saben cuál es el ATR. Es un oscilador y fíjense que nos dice que habría un cambio de tendencia en el 1191. O sea que está más o menos como por aquí el cambio de tendencia, o sea, bajista para la TR. Fíjense que ya ahí se dio y automáticamente vemos cómo hubo un cambio acá en el ATR, posibilidad de cambio de tendencia, y ya creo que va a venir ese cambio de tendencia. O sea, se espera una corrección al alza, alcista, bajada, bajada, esperar, esperar. Busquemos otro mercado que nos favorezca. No lo he probado en Crash y Boom, por cierto. Eh, Posibilidad de compra, esperar, esperar, esperar. No hay nada en el STIPS. Y vámonos para el 75 un segundo. Muchas esperas. Vamos a ver cómo se comporta en el crash y en el boom. Trabajo en 5 minutos. Posible venta. Estado de sobrecompra, precio a la baja, potencial mercado alcista, nos dice el Money Flow. Fíjense que acá sí nos está dando un potencial mercado alcista, el Money Flow. Se espera una versión bajista, 3-1. Estado de sobrecompra, se espera una corrección a la baja, 4-1. Posibilidad de cambio de tendencia en el ATR. Esperar en el momentum y posible compra. Entonces hay una disociación. Hay 4-1. O sea, es posible que se vengan también spikes, porque hay más indicadores que nos dicen hacia dónde va a dirigirse el mercado. De esta forma, pues entonces tendrían que usar este indicador Power, donde pues asocia cada uno de ellos. Y acá adelanto que el estocástico cuando está por encima de 100, llama a la venta. Cuando está por debajo o cercano a 100, a menos 100, nos dice que hay posible compra, ¿no? El porcentaje de Williams sí está tal cual como se recomienda, igual que el Money Floor Index, el de Maker está igual, el CCI está en el 70-30, el ATR pues está tal cual como lo recomiendan, el Momentum está tal cual y el acelerador de ese acelerador que mide la fuerza está tal cual también como se recomienda. Voy a dejar el video hasta acá. Les digo también que voy a estar entregando el día de mañana voy a estar entregando, perdón, sí, hoy es domingo, el día lunes voy a estar entregando entonces este indicador para que puedan tenerlo ya en el canal de Book Gratis 12, va a ser de forma gratuita gracias a este miembro del canal que facilitó la estrategia y que pues quería este indicador, ojalá les sirva. Y nos comunicamos entonces, gracias por compartir todas sus experiencias y recuerden, Book Gratis 12 entrega todo de forma gratuita.